Vamos a concluir todo lo que hemos visto en la mañana. 1, el ser humano requiere de un Salvador. Nuestra condición es terrible. Dios es tanto uno de ira como uno de amor. Porque ya sabemos, como nos explicó Jaime, que la ira de Dios está compuesta por 2 atributos divinos, santidad y justicia. 3, la paradoja. Hay que castigar con justicia al ser que ama. 4, Dios toma forma humana y recibe el castigo físico y espiritual en nuestro lugar, como nos lo explicó Jaime también con detalle. Y después las metáforas, la propiciación, la redención en el mercado, la justificación en las cortes y la reconciliación en casa. Todo esto que hemos hablado y de lo que trata la cruz de Cristo, todo lo que hemos hablado y de lo que trata la cruz de Cristo, es de la necesidad del hombre y la iniciativa divina. Vemos las 4 figuras y decimos, ¿cómo resolvió Jesús todo eso? Con la cruz. Todo eso fue logrado en la cruz. Y como todo es iniciativa divina y todo es debido a nuestro estado de pobreza, todo eso es para la gloria de Dios. Entonces decimos, como dice el apóstol Pablo, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nada de esto es nuestro mérito. Nada de esto es nuestro. Qué inteligente yo, escogí a Cristo. Nada de esto es así. Nada de esto es así. ¿Ok? Nuestras siguientes reuniones, ya ahora paramos la maratón nuestra, de que como cancelamos la de enero, entonces en febrero hicimos 2 y esta tocó cerca de la anterior. La siguiente es el 2 de abril, donde vamos a hablar de la resurrección. Y ahí están las otras hasta septiembre. ¿Ok? ¿Preguntas? Allá, Julito. Julito. ¿Se escucha bien? ¿Me quito el...? Sí, sí. Ok. Digamos que cerraste el círculo. Mi Salvador, porque me libera de la ira de Dios, luego me convierte en su siervo, soy su esclavo, es mi Señor. Y luego hijo, ¿no? Hijo adoptivo. Y ahí se completa. Entonces, ¿por qué vana es nuestra fe si Él no, sin la resurrección? Entonces el proceso quedó como desvinculado. Aclárame esa parte. Gracias, Julito. Qué dicha que dijiste eso, porque eso me pone la bola en el punto penal para la reunión del 2 de abril, de la resurrección, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, nada de esto pasó. Todo esto que acabamos de hablar el día de hoy, todo lo que acabamos de hablar el día de hoy, es una mentira. Si nosotros no estamos seguros de que Cristo resucitó, quiere decir que el que murió en esa cruz no era el Mesías. Era un ser humano común y corriente. Y un ser humano común y corriente no puede proveer todas estas cosas que vimos. Tiene que ser un ser divino. Entonces, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe y todavía estamos en nuestros pecados, dice el apóstol. Todavía estamos en nuestros pecados, o sea, estamos en las mismas condiciones que antes. Entonces, la resurrección provee 2 cosas. Una, garantía y seguridad de que el que murió en esa cruz era el Mesías y por lo tanto todo lo que acabamos de ver hoy es cierto. Esa es una. Y la segunda es que Jesús tenía que resucitar para ir a presentar su sacrificio delante del Padre, de forma tal que el sacrificio fuera acepto por el Padre y obtener todas estas cosas para nosotros. Eso lo menciona Pablo en el capítulo 4 de la carta a Romanos, el último versículo de ese capítulo 4.
que en la resurrección hay justificación. Pero no porque la resurrección es un acto que justifica al ser humano, sino que en la resurrección Jesús se presenta delante del Padre para presentar su sacrificio. Como era normal en el régimen sacrificial, había que presentar el sacrificio. Pero lo que Pablo atiende en el capítulo 15 de Corintios, que es al que vos te estás refiriendo, es a que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. El que murió no es Jesús, el Cristo, el Mesías, Dios hecho hombre, el Verbo, no es nada de eso, y por lo tanto no hubo ni justificación, ni redención, ni propiciación, ni reconciliación. Entonces, para que todas estas cosas nosotros tengamos plena seguridad de que Jesús es quien dijo ser, tenemos que tener plena seguridad de que resucitó entre los muertos. De ahí que el apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, cuando habla de la fe que predicamos, él dice, esta es la fe que predicamos. El que confiesa con su boca que Jesús es Señor, Adonai, Kyrios, Dominus, ¿verdad? Lo que vimos que es Señor, es nuestro Señor. Y agrega, y cree de corazón que Dios Padre le resucitó de los muertos. Entonces será salvo. Porque si no crees en la resurrección, no estás poniendo tu fe en el que es el Redentor. Entonces, precisamente el complemento de cruz y resurrección es importantísimo porque la Biblia primero los pone juntos y segundo, eso nos demuestra a todos nosotros que el que murió era el Mesías. Y eso pone dos condiciones encima. Una, tenemos tremenda esperanza, segura y completa, de qué va a pasar con nuestras vidas en la eternidad. Pero la segunda es que si Jesús resucitó y era el Mesías, eso quiere decir que es Kyrios, o sea, que es Señor. Y por lo tanto, todo lo que Él ordenó que nosotros hiciéramos, tenemos la obligación de hacer. Entonces, la resurrección tiene un doble impacto. Tiene ya tengo mi futuro asegurado, pero el segundo, tengo una responsabilidad en el presente de obedecer los mandatos de Cristo. Ambas. De ahí el tema de la resurrección. Rolo, Sí. a pesar de lo bien que nos explicó Jaime, los dolores desgarradores de la cruz, tuvo que haber sufrido más por la imputación de los pecados. Bueno, esa es una posición de algunos teólogos que dice que ese sufrimiento que se le infligió a Cristo fue tan terrible, pero dice, solo imagínese a un ser santo, tremendamente santo, perfectamente santo, puro, imagínense la luz más pura de todas, que le es puesto encima toda la mugre de toda la gente que iba a salvar en toda la historia. Todo en un solo momento. Entonces sí, hay gente que hace ese comentario, me parece a mí que es apropiado, porque Jesús no fue el único crucificado. Hubo más gente que se crucificó. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la crucifixión de Cristo con la de los demás? La diferencia es quién estaba muriendo en esa cruz. Y entonces, como estaba muriendo el hombre más sano de la historia, que a la vez es Dios, esa carga de pecado sobre el ser santo es insoportable. Y Él la soportó por nosotros. ¿Dónde nos coloca a nosotros eso? Alguien puede decir en júbilo, en gozo. Yo creo que en deuda. Yo creo que es una deuda impagable que lo mínimo que debemos hacer es obedecerle para tratar de empezar siquiera a hacer abonitos esa deuda. Y decirle, Señor, hiciste todo esto para mí, lo mínimo que yo puedo hacer es hacer lo que vos ordenás para ti. Es lo único, no queda otra. Una preguntita muy sencilla. Cerquita, tiene que ser cerquita. ¿Cuánto- Muy pegadito a la boca, porque si no, no se oye. cuán- Así. ¿Cuántas profecías cumplió Jesús para cumplir que era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías? Bueno, se han contado más de 300. Nosotros tenemos una presentación que se llama El problema de Jesús y mencionamos algunas de ellas. Las 30 monedas de plata y que las devolvió al templo, las ropas, cómo se las jugaron por suertes, la oscuridad de 12 de mediodía a 3 de la tarde,
se parece que son 300, para arriba de 300, lo cual hace imposible que eso sea casual. Si no me equivoco, si mi mente no me falla, la posibilidad de que eso sea casualidad es una en 10 elevada a la 17 potencia. Eso es dice un actuario, está en el libro de evidencia que exige un veredicto, que es como poner, apiñar hasta esta altura monedas de $1 en todo el estado de Texas y marcar una sola moneda con una X. Y agarrar a alguien y vendarlo y mandarlo a Texas, soltarlo en un avión, que caiga y que él en el primer intento haga así y encuentre la moneda marcada con una X. O sea, es totalmente imposible. A ver, improbable. ¿Verdad? Es una en 10 a la 17. No hay manera de que alguien haya cumplido todas estas profecías y eso haya sido de casualidad. Hay gente que dice, no, pero Jesús las cumplió el propio. Bueno, hay cosas que Jesús no podía manejar. Por ejemplo, la oscuridad de las 12 a las 3, eso, Jesús no podía saber que iba a haber un eclipse, que es lo que dicen que hubo. No podía pensar que iban a jugar sus ropas echando suerte los soldados romanos, eso no estaba bajo el control de él, ¿verdad? Hay un montón de cosas que no estaban bajo el control de él. No se le quebraron sus piernas, la traición de Judas, la cantidad de monedas por las cuales Judas que Judas recibió las 30 monedas, también estaban profetizadas, o sea, había un montón de cosas. O sea, si nosotros no creemos que el que murió en esa cruz es el Mesías, estamos ciegos ante la evidencia. Pero bueno, esperémonos al 2 de abril porque vamos a ver la evidencia de la resurrección y va a ser espectacular. Bueno, entonces, gente, hoy hablamos como les decía, el centro de la fe cristiana. Yo diría que tomemos un par de minutitos, tal vez, para que ahí donde estamos sentados cerremos nuestros ojos y reflexionemos de esto, reflexionemos. Pensemos en qué significa esto para nosotros, pensemos en cómo impacta esto nuestra vida, pensemos si podemos hacer un propósito de a partir de ahora vivir un poquito distinto para Cristo. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor que proveyó todo esto, porque todo esto es de iniciativa divina. Aprovechemos un ratito, porque de verdad esto es el centro de nuestra fe.